12:39 de la mañana, amigos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Sara Usabá después de un tiempo de haber estado aquí en estas cabinas. Muy feliz, por supuesto, de compartir este tiempo con ustedes y con información útil para vivir mejor, como siempre. Gracias también al doctor Elmer Huerta. El día de hoy no está con nosotros, así que voy a llevarle la posta, por supuesto, muy bien acompañada. Ahorita voy a presentar a nuestro doctor que va a estar con nosotros el día de hoy, pero les cuento el tema de conversación, el tema de aprendizaje, el tema que les va a ayudar a poder tener mejor calidad de vida, sobre todo si ustedes están padeciendo de este problema o tienen el riesgo de tenerlo. Estamos hablando de la diabetes, una enfermedad crónica, no transmisible, una enfermedad como así que puede ser una forma de convivir en salud, puede ser también un problema que afecta muchísimo la calidad de vida. Pero no solamente vamos a entender un poco mejor la diabetes, sino que también vamos a ver cómo debe comer un paciente que tiene diabetes. Ahora sí voy a presentar al doctor Gerald Manrique, quien es médico endocrinólogo de la Clínica Delgado y paz presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, que nos va a acompañar, por supuesto, todo el programa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación y comentarte pues que esta semana ha sido la semana de la diabetes. Justamente el 14 de noviembre se ha celebrado el Día Mundial de la Diabetes como una llamada para pues, hacer cambios desde todo punto de vista, desde el paciente, desde el médico y desde las instituciones también. Y bueno, desde que sabemos que la mitad de los pacientes con diabetes en el Perú no saben que son diabéticos, yo creo que hay que hacer una llamada de atención contundente, ¿no? Yo creo que es fundamental hacer los despistajes cada año en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. Pues uno tiene que entender que nadie está libre de padecer una diabetes en el tiempo. Nosotros somos urbanos, estamos en ciudades extremadamente con estrés, no comemos a las horas indicadas, comemos una alimentación probablemente no muy saludable y hay una condición que es el sobrepeso y la obesidad, lo cual es el factor más importante para la diabetes tipo 2. Y bueno, ya un poquito nos ha dado algunas luces de formas de vida que seguramente la gente que nos está escuchando empieza a identificar. Y uno dirá, bueno, o sea que si yo vivo así, quiere decir que yo podría tener diabetes. Antes de darme esa respuesta, doctor, vamos a explicar brevemente y claramente qué es la diabetes. La diabetes es una alteración del metabolismo de los carbohidratos. Y palabras muy sencillas, no metabolizamos o no podemos, las harinas y las grasas y los azúcares no los podemos asimilar en forma adecuada. Claro, escribirles qué cosa es metabolizar, porque para ellos de repente la gente que nos escucha no entiende bien esa palabra. No podemos, el azúcar y los carbohidratos y las harinas no las podemos adquirir o no las podemos manejar en forma adecuada. Eso quiere decir que nuestra insulina se vuelve de mala calidad y el páncreas no funciona bien. El páncreas, al no producir en forma adecuada insulina, todos los azúcares y todos los carbohidratos pues, no se asimilan y no los captamos en forma adecuada. Y esta energía que es necesaria, pues empiezan a estar en la sangre de forma permanente y el azúcar nos empieza a dañar el ojo, el riñón, el corazón, el pie. Entonces, para explicarle a nuestros oyentes, el páncreas secreta una hormona que se llama insulina y es esta la que se va a encargar de capturar en la sangre los carbohidratos. ¿Y los carbohidratos dónde están? En los cereales, como los granos, en los tubérculos, la papa, el arroz, el pan, también. En las frutas también, en el tallarín que se pueden estar comiendo, en los frijoles, ¿no es cierto? Entonces ya vamos identificando en dónde están los alimentos que más cuidado tendría que tener un diabético. Y si tú notas, esto es un proceso, porque muchas veces, como tú dijiste, estamos en riesgo, muchas veces estamos en prediabetes. Y ese estado de prediabetes no nos damos cuenta, ya no captamos bien. ¿Y cómo no nos damos cuenta? Porque la cintura abdominal nos ha crecido. Y esto de la cintura es verdaderamente un problema. ¿Por qué? Porque eso se llama sobrepeso y obesidad. Yo creo que es otro tema también muy importante de tratar. Entonces, cuando una persona tiene esta condición donde no puede asimilar bien los azúcares y los almidones, entonces puede hacer una diabetes. Y esta diabetes se hace permanente y una enfermedad crónica, como lo dijiste, y verdaderamente hay una condición que cuando la glucosa empieza a subir, pues hay que detenerla. Y nosotros pues vemos que la parte más importante es el estilo de vida saludable, que es el saber comer, el hacer ejercicio y fundamentalmente pues tener la información correcta, que eso es lo que vamos a dar hoy día. Ahora, ¿qué pasa cuando sube el azúcar en la sangre? O sea, esta insulina no nos ayuda a repartir bien estos azúcares, estos almidones, y sube la glucosa en la sangre. ¿Qué pasa? Mira, te comento que cuando el azúcar no se acumula, el azúcar nos debe dar energía y debemos de gastarla.
y no la gastamos como tal, circula tanto tiempo en la sangre que se convierte en unos metabolitos muy dañinos para los órganos. Y uno de los más importantes es el endotelio o las arterias. Y esto está en todo el cuerpo humano, está en el ojo, el riñón, el corazón, el pie, el corazón. Entonces empezamos a hacer un daño en las arterias de todos estos órganos. Y empezamos a ver cómo no nos damos cuenta, porque esto es algo muy silencioso. Entonces solamente se dan cuenta cuando ya tenemos, pues, digamos, la retinopatía, el paciente no mira. O nos damos cuenta cuando el paciente ya está en falla renal, cuando está entrando a diálisis. O se dan cuenta cuando le empieza a salir una herida en el pie. No sienten los dolores en el pie. Entonces eso es neuropatía. Entonces, esta azúcar es dañina en todos los órganos. Y verdaderamente, si nosotros observamos que la glucosa no la llevamos a un control adecuado, esto permite que se haga tan crónico y los pacientes pues empiecen a entender que la glucosa es alta y dañina en el tiempo. Nos estamos dando cuenta de los peligros que significan tener glucosa alta y sobre todo sin darnos cuenta y no recibir tratamiento. Amigos, son las 11:45 de la mañana, vamos a ir a una pausa. Estamos hablando sobre la diabetes y más adelante vamos a hablar también sobre la alimentación. Ya regresamos. 11:49 de la mañana, amigos, les saluda Sara Abu Sabah, hoy por el doctor Elmer Huerta en Cuidando tu Salud. Estamos hablando sobre la diabetes y estamos con el doctor Gerald Manrique, quien es médico endocrinólogo. Y una de las cosas que él nos está explicando es que la diabetes ocurre cuando el azúcar en la sangre se permanece alta, elevada, porque la insulina ya no está alcanzando a distribuirla en todo el cuerpo y esto trae complicaciones a la vista, a la circulación, a los riñones, pero lo más triste de todo es que cuando recién sientes estos síntomas te das cuenta muchas veces que eres diabético. Y es así que tenemos muchos casos de diabetes, doctor. Y es así que esto ha repercutido que nos demos cuenta tarde que tengamos diabetes. Entonces, hoy en día la gente empieza a utilizar una palabra que es más que frecuente, que es la prediabetes. ¿Ya? Que es una condición donde los pacientes también tienen la glucosa alta. Entonces, recordemos un dato, ¿no? La glucosa normal de las personas es 100, ¿ya? O debajo de 100. Cuando la glucosa está entre 100 y 125, ya estamos hablando de una glucosa alterada en ayunas. O cuando les hacemos un examen muy especial que es para ver el azúcar con una carga de glucosa y la glucosa está entre 140 y 199, también es una prediabetes. Son pacientes que están en riesgo de hacer diabetes. Van a hacer diabetes en los próximos 5 años. Entonces, ahí tenemos que hacer intervención. Bueno, o sea, para evitar la diabetes. Entonces, las personas que nos escuchan, si es que se toman un análisis de glucosa en ayuna y encuentran que su dato está entre 100 y 125, hay que hacer deben alarmarse. Intervención quiere decir que tienen que ir al médico endocrino para que empiece ya a orientarlos. A orientarlos, esa es la palabra, y recibir información adecuada. ¿Cómo hacer para que esa glucosa no llegue a 126 o más? ¿Cuándo ya se dice que tiene diabetes? Desde el punto de vista de valores numéricos, mayor o igual a 126 en ayunas es una diabetes. ¿Ya? Y cuando tomo un test especial, que es un test de azúcar de 75 gramos de glucosa, y a las 2 horas está por encima de 200, también es diabetes. Y hay un examen muy especial que es la glicosilada, cuando está por encima de 6.5%, también es diabetes. Entonces, ya complementamos estos exámenes con los pacientes para evaluar si hay una diabetes media escondida, ¿no? Ahora, si a uno le encuentran que está entre 100 y 125, uno nos está diciendo que de acá a 5 años la persona podría hacer una diabetes. Pero si hay formas de revertir el proceso de que estando en prediabetes nunca me dé diabetes. Sí, sí hay. Y lo más importante es hacer una intervención en el estilo de vida, en la forma de comer del paciente, en el ejercicio del paciente. Porque recordemos que esa es la parte más importante en diabetes tipo 2. En diabetes tipo 2 se basa en estilo de vida y verdaderamente en que la insulina funcione mejor. ¿Y cómo la insulina funciona mejor? Haciendo ejercicio y no dándole tanto carbohidrato al cuerpo. O sea, tú hablabas de las harinas, los cereales, los granos, las frutas. Si yo como mucho exceso de esto, ¿quién tiene que trabajar 10 veces más? El páncreas. Entonces, pero si el páncreas le damos un reposo, ¿cómo le damos el reposo? Como menos carbohidrato.
En el Perú que comemos mucho carbohidrato, yo creo que tú y yo lo sabemos, Nos ¿no? encanta el trigo, la quinoa, la papa. En un solo plato muchas veces. Claro, y más adelante vamos a detallar muchísimo más el tema de la alimentación para que, amigos, les quede clarísimo el paso a paso de cómo debemos comer cuando tenemos diabetes y cómo debemos prevenir también desde la alimentación. Pero entendamos todavía mucho mejor este problema de la diabetes, que se estima que cerca de 2 millones de diabéticos existe en nuestro país. Exactamente. La mitad está diagnosticada, pero la cifra de prediabéticos es todavía Más o mayor. menos 6 millones, ¿no? 6 millones. Así es. Y este número va a ir creciendo en el tiempo. Uno hablaba que esto es solamente la zona urbana o zona de la costa. Y también se ha visto en la sierra y en la selva. Eso es importante. ¿Qué estamos haciendo las personas para ser candidatos a tener diabetes? Lo primero que estamos haciendo es no controlar el peso, la acumulación de grasa corporal. ¿Has visto cómo nos crece la grasa en el abdomen? Claro. Empezamos a tener una grasa que va a permitir que tengamos resistencia a la insulina. En segundo lugar, caminamos muy poco, somos más sedentarios, estamos más pegados al teléfono, más pegados a los televisores, y eso permite que no nos movamos, y estas personas generan que tengan más resistencia a la insulina, ¿no? Ahora, estos factores de riesgo para poder hacer diabetes, ¿es suficiente estas condiciones o uno necesariamente tiene que tener la herencia, por ejemplo? No, yo creo que el tener la herencia genera un factor de riesgo muy importante para hacer diabetes. Pero, pues si yo tengo la familia y no hago ejercicio, me va a dar diabetes muy pronto. Pero si yo no tengo la familia y empiezo a subir peso y empiezo a no hacer ejercicio, ni dudes que también voy a terminar diabético. Y mis próximas generaciones también van a ser diabéticos. ¿Hay síntomas o signos de alerta que me pueden ir avisando de que puedo estar en el camino de la prediabetes o la diabetes? Los signos clínicos más importantes, yo siempre les diré, hay que mirarse el cuello, las axilas, por una hiperpigmentación oscura, que nosotros los médicos decimos que se llama acantosis nigricans, que es una pigmentación por mucha insulina que tenemos en el cuerpo. Entonces, a veces uno piensa que está medio sucio el cuello, y no es que esté sucio el cuello, sino que está con esta resistencia a la insulina que se llama acantosis nigricans. Y es un signo de prediabetes. Eso ocurre en la prediabetes, no tiene que estar avanzado para que esto se presente. No tiene que estar avanzado. Entonces empezamos a ver cómo nuestros pacientes no se dan cuenta de este detalle. Yo creo que es muy importante que estas personas recurran al médico para hacerse un despistaje, ¿no? Una vez al año de todas maneras, ¿no? Y otro punto es medirse la cintura, ¿no? En el varón, una cintura mayor de 102 centímetros y en la mujer 88 centímetros. Se dice que en Latinoamérica tenemos un punto de corte diferente, que es 94 para varones y 90 para mujeres. Pero igualmente hay que medirse la cintura y evitar que nos crezca el abdomen, porque esa es la grasa abdominal que produce inflamación. Ojo que muchas personas pueden verse delgadas de la espalda, piernas delgadas, brazos delgados, pero una barriga, un abdomen grande, prominente. Eso es un factor de riesgo. Ese es un gran factor de riesgo y eso se llama obesidad central. Ahora hay gente que dice, bueno, es de la cervecita que me tomo el fin de semana, o son gases. Yo creo que es el puede azúcar, ser? la galleta y los alimentos que vamos a conversar que se acumulan en la zona abdominal. Tú sabes que nosotros guardamos energía para gastarla en algún momento, ¿no Correcto. es cierto? ¿Y dónde la guardamos? En la grasa abdominal. Pero como nunca la gastamos, ¿qué pasa con eso? Se acumula en la grasa abdominal, entonces nos empieza a crecer el abdomen, empezamos a ser ahorradores de por vida. Entonces, verdaderamente, y eso va a generar en el cuerpo una condición que se llama resistencia a la insulina. Justo ahí también quería abordar un poco. ¿Qué relación tiene la resistencia a la insulina? Hay mucha gente que dice, bueno, te preguntan, ¿no? ¿Eres diabético? No. ¿Tienes algún problema en tu cuerpo? No, pero me han dicho que tengo resistencia a la insulina, pero no se entiende. ¿Qué cosa es? No se entiende porque la gente no piensa que la insulina es de mala calidad. Y es algo en palabras muy sencillas. Si tú tienes un carro nuevo, tu carro nuevo funciona con una gasolina de 98 octanos. Entonces sí funciona bien. Pero si tu carro nuevo le pones una gasolina de 90 octanos, de 85 octanos, empieza a malograrse el carro. Cuando yo tengo resistencia a la insulina funciona tan mal, es como una gasolina de 80 octanos, de 85 octanos, empieza a malograr. Y empezamos un punto crítico, la glucosa no se capta bien. Al no captarse bien, empezamos a tener mayor cantidad de glucosa alta después de comer, y esa glucosa alta después de comer se convierte en una glucosa alta en las mañanas, y empezamos a hacer diabetes. ¿Y eso ocurre solamente en gorditos o cualquier persona indistintamente del peso? Es más frecuente en la gente que tiene obesidad abdominal.
y también en gorditos. Pero mira cómo es el paso, ¿ah? Resistencia a la insulina, prediabetes y terminamos en diabetes. Entonces, mira, es un paso previo a la diabetes. ¿Cuánto tiempo pasa de un tiempo a otro? No hay tiempos. Si uno puede avanzar tan rápido que en 3, 4 años me vuelvo diabético. Hay gente que espera 10, 15, 20 años. Claro. Y te doy un dato. Antes las diabetes debutaban a los 40 años o más. Entonces esperaba que los diabéticos sean mayores de edad. Hoy día las diabetes están debutando a los 25 años, 28 años, 30 años. Entonces, ¿qué sucedió? Se acortaron los tiempos. Porque nuestros malos hábitos alimentarios son más que frecuentes. Nuestra falta de ejercicio es más que frecuente. ¿Y eso qué condiciona? Condiciona que tengamos a edades más tempranas diabetes. Muy interesante, doctor. Y hay muchísimas preguntas que estoy segura que nuestros oyentes también van a querer formular. Vamos a irnos a un corte, pero antes voy a recordar nuestras líneas para que ya empiecen a hacer sus llamadas. El 212-4100, 212-7165 y para regiones el 0800 13-14-0. Amigos, estamos hablando de la diabetes. Más adelante vamos a ver también si hay tipos de diabetes. ¿Qué pasa si soy deportista? ¿Es lo mismo si yo vivo en la altura o si vivo en la Amazonía? ¿Me pasa igual? Con eso regresamos. El anillo, te pido compromiso, solo Dios es testigo que te cases conmigo. Por ti me caso, aunque soy un loco y quiero tu amor, quedarme en tu vida. Minutos, amigos de la mañana, estamos de regreso aquí en Cuidando tu Salud. Les saluda Sara Abou Sabah, nutricionista, hoy por el doctor Elmer Huerta. Estamos también con el doctor Herald Manrique, quien es médico endocrinólogo, y estamos hablando sobre la diabetes. Hemos visto ya que cuando se sube la glucosa en la sangre, esa insulina no tiene la capacidad para distribuirla a todo el cuerpo, porque eres gordito, porque eres sedentario y por otros factores más, entonces tienes problemas, te enfermas, se enferman tus arterias, se enferma tu riñón, tienes problemas con la vista, tienes problemas con tu sistema nervioso y luego afecta mucho tu calidad de vida. ¿Y sabes qué, querido oyente? La mitad de los peruanos que tienen diabetes hoy no lo saben. Y lo más triste de esto es que 6 millones de peruanos son candidatos a hacer diabetes y tampoco lo saben. Pero hay otro tema, que justamente es la pregunta que se quedó pendiente. ¿Qué tipos de diabetes existen? ¿Hay tipos de diabetes? ¿Qué pasa con la gente que está en la altura, que vive en la Amazonía? En ellos, por las diferentes condiciones geográficas, ¿hay alguna diferencia? Primero, aclarar lo de los tipos de diabetes. Entonces, mira, los diabéticos han sido clasificados de alguna forma. Todo lo que hemos conversado previamente es una diabetes tipo 2. Hemos hablado sobre resistencia a la insulina, sobre obesidad, sobrepeso, falta de ejercicio. Eso es una diabetes tipo 2. Porque la insulina es de mala calidad y verdaderamente empezamos a producir menos insulina en el tiempo. Pero hay otra diabetes que es la diabetes tipo 1, que es una diabetes insulino dependiente porque hay una destrucción total del páncreas a edades más jóvenes, 5, 10 años, 15 años, pues edades muy jóvenes, donde el páncreas deja de producir insulina. Y estas personas necesitan insulina para vivir. Doctor, vamos a hacer una pausa a esta conversación y recibir llamadas que ya tenemos en línea. Le agradezco a Isaías, que nos está esperando hace un buen ratito desde Surco. Él tiene 64 años. Isaías, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Acá pues escuchando el tema de la diabetes, ¿no? Que es la enfermedad que no tiene edad, ¿no? Así está calificada, ¿no? Desde niño, ahora inclusive salen del claustro materno, ya salen los niños con diabetes. Pero es una forma de que nosotros tenemos que cuidarnos en la alimentación sobre todo. Claro que sí. Isaías, cuéntanos, ¿cuál es su Mire, pregunta? yo soy una persona de que normalmente todos los años hago mi examen general de bioquímica, ¿no? Y hago mi glucosa, mi colesterol, triglicéridos, todo lo que si mi última glucosa la tengo en 90, que es creo que es la normal, ¿no? No sé si esa es la cantidad que debe tener una persona. Bien, esa es la pregunta. Entonces, Isaías, 90 en ayunas, ¿está bien? Está muy bien, es excelente, ¿no? 64 años, la posibilidad que pueda tenerla, pero mientras haga ejercicio y cuide el peso, yo creo que 90 es un buen número, está muy bien esa glicemia. Y ojo, 64 años y hacer actividad física también. La actividad física no está exenta de la edad, al contrario, desde siempre. Vamos a trasladarnos hasta Cutervo, en Cajamarca. Ahí está Juan, él tiene 30 años y quiere hablar con nosotros también. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Buenos días días al doctor también que está. Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? Tu pregunta, Quería hacer Juan. una consulta. Sí.
Sí, ¿cuán efectivo es el glucómetro? Mire, porque mi papá tiene diabetes y siempre le saco sus análisis por mediante del glucómetro. Eso quería que me contesten, gracias. Muy bien, mira Juan, es muy importante el uso del glucómetro y el glucómetro yo creo que ha hecho un cambio en la vida de las personas porque tú recuerdas que para ir a verte una glucosa tenías que asistir hasta la posta, esperar 1 hora, 2 horas o de repente un día para ver un resultado de glucosa. Pues eso era interminable, no sabías cómo ibas. El glucómetro espera 5 segundos y tienes un valor de glucosa. Y para las personas que no conocen el glucómetro. El glucómetro es un aparatito que te mide con una gota de sangre mediante una sangre capilar, que es la sangre del dedo, y este aparatito te da el número en 5 segundos. Y te permite evaluar 2 cosas. Primero, qué tan controlado estás. Y el segundo punto es la variabilidad. Quiere decir que el valor del glucómetro no es exacto, pero tiene una variabilidad de -20 o más -20. Eso quiere decir, Estar, si sale, por ejemplo, en la en sangre 120, plasmática, 120, puede estar en 100 o 140. 140. Pero para un diabético es un rango muy aceptable. Ok. Entonces sí sirve el glucómetro. Ahora, qué interesante es conocer un poco como paciente diabético qué significan los valores. ¿Qué significa? ¿En qué momento se tiene que usar ese glucómetro? Ese paciente que ya sabe y está acostumbrado. ¿En qué horarios debe hacerlo y qué significa cada resultado? Tú hablábamos de los diabéticos tipo 1, ¿no es cierto? Los diabéticos tipo 1 tienen que tomarse la glucosa 3 a 5 veces al día. Porque es muy importante para ellos porque usan insulina. Usan insulina mañana, tarde y noche. Los diabéticos tipo 2, depende. Si es un paciente que está mal controlado y todavía no está ordenado, tiene que tomarse la glucosa 2 o 3 veces al día. Pero si es un paciente que está ordenado, está educado, está controlado y está muy bien con su diabetes, probablemente que yo le diga tómate la glucosa 3 o 4 veces por semana, es bastante adecuado. Claro. Entonces, ¿de qué depende? Depende de tu control. Los diabéticos tipo 2 depende pues que cumplan con sus medicamentos, con sus alimentos, y los tipo 1 depende que se apliquen la insulina correctamente y también que coman adecuadamente. Claro. Ahora, ellos deben hacerse las mediciones antes, después de los alimentos, después de cuánto tiempo tiene que pasar. Las glucosas se toman en ayunas, 2 horas después de comer, se puede tomar también a las 10 de la noche. Entonces, eso es lo más frecuente que hacemos. Pero los diabéticos tipo 1 te cuento que se toman en ayunas, antes de desayunar, 2 horas después del desayuno, antes de almorzar, 2 horas después de almorzar, antes de acostarse. Amigos, y qué importante es que ustedes entiendan qué significa ese valor y para eso, por favor, conversar con su médico para que les explique, ¿no? Porque a veces uno se lo toma en cualquier momento y pueden dar datos que verdaderamente no están correctos porque no se han tomado adecuadamente en el horario adecuado. ¿Y para ¿no? qué sirve ese valor? Para hacer correcciones en los tratamientos y para hacer intervención inmediata. Ejemplo, ¿qué pasa si la glucosa está en 50? Me siento cansado, mareado, tengo sensación de comer mucho y me tomo una glucosa en 50. Eso se llama hipoglicemia. Y si yo no hago una intervención inmediata de comer una bebida azucarada, puedo desmayarme y hacer una convulsión. Y mi riesgo de morir es alto. Entonces, mira cómo el glucómetro puede hacer hacer una prevención de hipoglicemia. Dicen que la hipoglicemia es más peligrosa que la hiperglicemia, es decir, tener más bajo el azúcar es más peligroso que tener más alto, ¿es verdad? Totalmente, porque la hipoglicemia te puede matar en minutos. ¿Por qué te puede matar en minutos? No llega azúcar, no llega energía a tus neuronas. Y las neuronas empiezan verdaderamente a morir en forma muy rápida. Y entonces es importante recibir la educación adecuada de qué es una hipoglicemia. Cualquier glucosa debajo de 70 miligramos es una hipoglicemia. La hipoglicemia leve es totalmente leve porque tengo los síntomas, cansancio, fatiga, sueño, debilidad y como algo y se me pasa. Si el paciente con diabetes o X paciente, porque puede ocurrir en otro momento también que uno haga hipoglicemia, se da cuenta de que esto está ocurriendo. 2 preguntas. ¿Qué siente la persona y qué debe hacer inmediatamente? Lo primero es que va a tener mucha hambre en un determinado momento. Tiene mucha hambre. Tengo debilidad, tengo cansancio, tengo palpitaciones, me suda el cuerpo, frío, me suda la espalda. Después tengo atontamiento y hablo incoherencias. Después de que hablo incoherencias estoy desmayado. Después que estoy desmayado convulsiono. Entonces no tengo que llegar al punto final. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo hago la intervención? Apenas tengas palpitaciones, tengas sudoración, tengo que consumir una bebida azucarada. Yo siempre les recomiendo un jugo de naranja, una mermelada, por ejemplo, que inmediatamente te sube la glucosa,
O si no hay azúcar, 3, 4 cucharadas de azúcar en un vaso de agua y rapidito y tomarlo, ¿no? Vamos a irnos hasta el Callao. Allí está Carmen, ella tiene 50 años, pero quiere hacer una pregunta para su esposo que tiene 59. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Carmen. Qué gusto, doctores. Bueno, mi esposo toma diario la pastilla, el de glibenclamina, algo así es. Glibenclamida, sí. Ajá, y él cada lunes se mide el azúcar con su glucómetro, si no me equivoco, y está 120, 110, 115, 125 llegó. ¿Cuánto debería de medir un máximo en el glucómetro doméstico, se podría decir, no? Muy bien. Y Primero, aclarar que cada 87. tratamiento es individualizado. Para tu esposo está usando glibenclamida, no vamos a discutir ni el por qué, pero tu respuesta frente a tus valores en un paciente con diabetes en ayunas debe estar debajo de 130. Es más que seguro. 2 horas después de una comida hasta 180. Son valores de referencia muy importantes que tiene que tener. Si yo tengo con ese valor con mi glucómetro, pues yo estoy más que tranquilo. Lo anoto en mi libreta y se lo llevo al médico en cada consulta médica. Qué importante llevar un registro. Es muy importante. Hay un dicho que dice, lo que no se mide no se controla. Totalmente cierto. Vamos a ir hasta el Callao. César está en la línea. ¿Cómo estás, César? Te escuchamos. Doctora, ¿cómo está? Doctora Usaba. Pues con mucho gusto de escucharte. Cuéntanos. Gracias. Para el doctor también la consulta. A ver, Sí. yo tengo triglicéridos altos. Tengo 344. De glucosa tengo 101 y de colesterol 120. Entiendo que... Chiqui, gracias por la música que nos anima y así vamos a mover el esqueleto tan importante. No solamente cuando tenemos diabetes, amigos, es el tema de conversación el día de hoy, donde el doctor Herald Manrique, quien es médico endocrinólogo, pues nos está despejando muchísimas dudas como la que nos planteaba César antes de irnos al corte. Él nos decía, mi glucosa está en 101, mis triglicéridos en 340 y mi colesterol en 120. ¿Qué pasa con él? Me hubiese gustado saber cuánto pesa. Pero si tú te das cuenta, ya tenía la glucosa por encima de 100. Segundo, tiene los triglicéridos, el valor normal es 150. Ya tiene el doble de ese valor y es alto. Y uno tiene que preguntarse de dónde vienen los triglicéridos y qué hacen los triglicéridos. Los triglicéridos es una forma de energía también y que se permiten y se almacenan como energía en el tejido graso y en el tejido adiposo. ¿Cuál es la fuente de dónde vienen estos triglicéridos? La fuente es el carbohidrato. Y el carbohidrato es el arroz, el cereal, los azúcares, las galletas, etc. Entonces, la fruta. Cuando uno consume exceso de carbohidratos, me sube los triglicéridos. Pero hay otro dato muy importante que hablamos. Los triglicéridos generan resistencia a la insulina. O sea, si yo tengo triglicéridos altos en forma permanente mucho tiempo, genero más resistencia a la insulina y voy a terminar diabético. Y él tiene razón, que va a ser diabético si no baja esa resistencia a la insulina asociada a los triglicéridos en este caso. Qué interesante es como me mencionaba cuando estábamos fuera del aire, cómo es este ciclo, ¿no? Entonces yo, claro, en este caso, tengo mis triglicéridos altos, hago resistencia a la insulina, luego hago una prediabetes y termino haciendo una diabetes. Y ojo, que no siempre uno tiene que estar en sobrepeso para tener los triglicéridos altos. Exactamente. Y muchas veces, oye, ¿por qué me dio diabetes sin yo tener mucha obesidad? Racialmente tenemos alguna condición para tener diabetes sin tener mucha obesidad. Y eso se genera por la genética que tenemos, ¿no? Acá en el Perú tenemos una mixtura genética muy importante de todo y verdaderamente no necesitamos ser muy obesos para tener diabetes tipo 2 en este caso. Voy a recordar nuevamente las líneas para que la gente pueda hacer sus llamadas, el 212-4100, 212-7165 y el 0813-140 para las regiones. Amigos, aprovechen para que llamen porque además también vamos a hablar de la alimentación y de todos estos factores de riesgo, pero también se quedó pendiente. ¿Qué pasa cuando vivimos en la altura? ¿Qué pasa si estamos en la Amazonía o si vivimos en la región costeña? O sea, ¿tengo más riesgo, menos riesgo? Hace unos 20 años se pensaba que había un factor de protección vivir en la altura, que la gente era más sensible a la insulina, o sea que era menos insulino resistente. Okay. Pero hace unos 5 años hicieron un trabajo de investigación muy bonito en el Cusco, que demostraron que la gente que vive en la zona de altura y vive en zona urbana tiene igual de diabetes que la zona que vive en la costa. Entonces, ¿cuál es el factor más importante? El estilo de vida que tú tienes, sea costa, sierra o selva. Claro. O sea, tu estilo de vida. Y ese estilo de vida significa
lo que comes, cuánto te mueves. Y cómo te urbanizas. O sea, al final terminas urbanizándote. Vives en una casa, ya no caminas, no vas a la montaña. Entonces, al final terminas verdaderamente en una situación muy urbana, lo cual incrementa tu riesgo. Entonces, ese factor de protección un poco que quedó de lado. Entonces, es tan interesante ver que si tú adquieres hábitos urbanos, tu riesgo de diabetes se hace 4 o 5 veces más. Hábitos urbanos, amigos, lo que todo el mundo y mucha gente está viviendo en diferentes partes del mundo. Sedentarismo, mala alimentación, que por supuesto vamos a profundizar. También vamos a escuchar a Scarly. Ella nos está consultando desde Arequipa para su hija de 26 años. ¿Cómo estás, Scarly? Muy buenas tardes. Yo la verdad que quisiera hacerle una consulta al doctor. Adelante. A mi hija le han diagnosticado la tipo 1. Ella tiene insulina alta, pero la glucosa baja. Le han dado para que tome lo que es la metformina, pero ¿qué pasa? Que algunos doctores, ella está estudiando ahorita medicina y comenta su caso y le dicen de que no debe tomar, otros de que, o sea, sí la debe tomar. La verdad que, o sea, me gustaría ver que el doctor me ¿Cuánto diga pesa tu qué hija? recomendarse. ¿Perdón? ¿Cuánto es el peso de tu hija? Ahorita ella está pesando 61 y mide 1,53 m. Se ha subido de peso, o sea, otra vez, porque estuvo haciendo bastante ejercicio, pero por lo mismo de que ella estudia, o sea, a la vez es un poco difícil que haga, ¿no? Pero hace el intento, pero yo sí le he visto otra vez que ha subido de peso. Es que ella, la verdad, mire, su caso es un poco complejo porque tiene una urticaria crónica, ha tenido shows anafilácticos, la verdad que es muy complicada. Acá la trata en el seguro. ¿Toma corticoides para la urticaria? Una urticaria crónica. ¿Toma alguna medicina para la urticaria? ¿Toma? Solamente le han dado la clorfenamina, pero, o sea, ahorita realmente no sé, o sea, no le detectan por qué. Le han mandado medicina interna, tiene algo de, a ver, ¿qué se llama? Lo que es su cuerpo, lo que reacciona, algo de 2,000 y tantos que tiene el... 2,000 y tantos de qué? A ver. Y sabe que ahí la verdad que lo que más me preocupa es la pastilla. O sea, realmente ella las debe tomar, debe seguir con ese tratamiento o no sé, porque la verdad que no le dicen todo el que quiere tomar. El dosaje de IgE está en 2,169. ¿El cuál? ¿De IgG? Bueno, eso soy... La inmunoglobulina, ¿no? Bien, mira, yo primero te lo voy a enfocar de esta forma. ¿Tu hija tiene sobrepeso? ¿Tiene un problema crónico que es una urticaria? Que hay que ver cuál es el alergeno, qué es lo que está motivando que tenga esta urticaria crónica y hay que detectarlo. Entonces, ese IgG probablemente es el marcador solamente de que tengas la urticaria. Una vez que tú detectes cuál es el disparador, ¿no?, de todo esto, va a ir mejor la urticaria. Lo otro es que tú nombraste algo interesante, que tiene una insulina muy alta y una glucosa baja. Y eso es justamente una etapa de la etapa antes de la resistencia a la insulina. Te cuento que cuando uno tiene sobrepeso, uno genera mucha insulina. Y esa insulina puede hacer que la glucosa baje mucho. Y entonces empiezas a tener también cansancio, fatiga y sueño, pues sin tomar nada. Entonces, en esta condición clínica los pacientes tienen hiperinsulinemia. O sea, la gente que tiene sobrepeso hace hiperinsulinemia y no se dan cuenta. Y esa hiperinsulinemia va a pasar a una resistencia a la insulina después. Y esa resistencia a la insulina va a pasar a una prediabetes y al final a una diabetes. Entonces, si tú escuchaste, ella tenía 60 y tantos kilos, 63 kilos y 1,50 m. 61 kilos, 1,53 m. O sea, tiene un sobrepeso, ¿no? Tiene que ser más o menos 26, 27, pero igualmente la genética habría que ver de ella, ¿no? Su condición a hacer este tipo de enfermedades. Y yo sugiero que vaya al endocrinólogo. Un endocrinólogo, pues ya tiene 26 años, un endocrinólogo de adultos, para ver la parte, pues, hormonal, ¿no? Okay. ¿Qué pasa si tiene un ovario poliquístico de fondo? Te explicaría muchas cosas también. Vamos a profundizar un poquito del ovario poliquístico y la relación con la diabetes, porque antes vamos a hablar con Hugo. Él tiene 54 años y nos está llamando desde Jauja. Hugo, bienvenido. Buenos días. Buenas tardes. Lo que quisiera preguntar es justamente si estos análisis los hacen en los centros de salud o en los hospitales a nivel nacional, ¿no? Y por otra parte, que digamos una persona que quizás está en el campo, lo primero que piensen, ahora, ¿cuánto costará los análisis de
claro, de todo lo que tiene que ver con esta enfermedad, ¿no? Y por otra parte creo que el Estado debe fomentar, digamos, programas ya a nivel de centros educativos, ¿no? Porque muchas personas realmente ignoran, ¿no? Porque no están informados. Mayormente quizás muchos de allá ahora en la juventud más están abocados, ¿no?, en internet o de repente en otros y música, pero nunca se informan. Esa es la razón por la cual quizás esta enfermedad está avanzando mucho. Creo que es mejor prevenir, y quien creo que el más indicado en poder informarnos es el Estado, a través quizás de nuestros hijos, en el jardín, en la escuela, en los colegios, en las universidades, porque nos falta mucha información. Quizás que de otra manera nos informamos, quizás sabemos lo que quizás las consecuencias de esta enfermedad, pero muchos que no saben, ¿no? Bien importante lo que menciona. Yo creo que la salud pública tiene un rol muy importante allí con respecto a hacer la prevención primaria, lo cual se da a nivel de colegios y a nivel de centros médicos de nivel primario. Pero ten en cuenta que una glucosa se puede hacer en cualquier centro médico. Yo creo que es muy sencilla y es muy barata. Tener una balanza y que se pesen y ver cómo está tu peso es muy sencillo. Evaluar cómo está tu abdomen, medirte una cintura abdominal que es a la altura del ombligo, también es muy sencillo. Entonces, yo creo que también hay que educar a los padres de familia. Pues el colegio nos va a dar las herramientas, el centro de salud también, pero los padres también tienen que tomar las medidas respectivas. ¿Qué pasa si yo no peso a mi niño, no peso a mi familia y estoy comiendo de repente mucho carbohidrato, que es lo que vamos a hablar después? Probablemente estamos fomentando también esta condición de vida en nuestra propia familia. Sí. ¿No? De hecho, acá yo tengo algunas cifras que nos hablan de cuánto gasta o cuánto le cuesta al Estado, en todo caso, atender a un paciente con diabetes. Cuando este paciente, digamos, está controlado, cuesta más o menos 1.392 soles al año. Eso es lo que le cuesta al Estado. Pero cuando este paciente no está controlado, le cuesta 19.661 soles al año. Eso tiene que ver con el número de hospitalizaciones, las visitas de las complicaciones, o sea, oftalmológicas, renales, el pie diabético. Entonces, la prevención es la principal medicina de todo esto. ¿Y qué es prevención? Pues la alimentación es lo más importante, hacer ejercicio y tomar controles. No, la gente quiere ahora autocontrolarse. Dijo algo muy interesante, entran al Google, entran a todo lado, pero no van al control médico. Exacto. Y eso realmente se ha perdido un poco. Hay que retomar ese control a nivel primario. El médico de familia, el médico de nivel primario es lo más importante para tomar medidas a este nivel. Amigos, ya lo han escuchado, el doctor Manrique nos está dando un excelente consejo. La prevención. Hay maneras simples de poder dar una idea de si estamos en riesgo o no. El peso, medirse la cintura y hacerse este chequeo anual. Vamos a escuchar 12:35 de la tarde, amigos. Estamos de regreso en Cuidando tu Salud. Les saluda Sara Abusabá, hoy por el doctor Elmer Huerta. Estamos hablando de la diabetes con el doctor Erald Manrique, que nos ha dado datos interesantísimos y hemos absuelto también varias preguntas de los oyentes. Pero ahora nos toca hablar de la dieta, de lo que come un paciente con diabetes, y acá, doctor, vamos a hablar juntos los dos para dar las recomendaciones. Y lo primero que vamos a conversar, ¿hay una única dieta para el diabético? ¿El diabético debe cambiar su alimentación? ¿Es diferente cuando le diagnostican o más adelante cuando se controla? ¿Qué opina sobre eso? Primero, lo que hablamos al inicio de la entrevista. Esto es un problema del exceso de consumo de carbohidrato. Entonces, si soy diabético, ¿qué tengo que hacer? Reconocer mejor los carbohidratos. Y hay dos tipos de carbohidratos, simples y complejos, que vamos a conversar. Simples son los azúcares, los carbohidratos que son destruidos, y complejos, pues tus granos, tus cereales, tus menestras. Entonces, si yo soy diabético, por favor, enséñame a consumir la cantidad de carbohidratos que necesito consumirlas. Entonces, en primer punto, hay diferentes tipos de alimentos que hacen que llegue el azúcar a la sangre. Estos simples, que podemos hablar del azúcar añadida, de la miel, de la panela, de la algarrobina, de la leche condensada, ¿no es cierto? Del azúcar de la fruta también, de los jugos de fruta también, y que son los que van a llegar más rapidito a tu sangre. Rapidísimo van a hacer que suba. Y estos complejos, como la avena, la quinoa, la papa, camote, el trigo, los fideos, y estos van a tener diferentes tiempos. Pero ahí de repente en el fideo podemos hacer una diferenciación, que donde entra también todo el mundo de las galletas y de estas harinas que son muy refinadas, que en verdad son almidones, pero ya en el cuerpo, amigos, se comporta como si fueran azúcares simples. Entonces, tal vez la primera recomendación es estos alimentos mejor evitar. Así, y yo te diría, hay un punto importante, lo que hablabas, el reconocimiento de estos carbohidratos que se absorben muy rápido. O sea, muy rápido, pues dijiste azúcar,
los jugos, las galletas, la panela, la miel se absorbe muy rápido. Entonces yo reconozco que esos me suben la glucosa, tengo que hacer mi lista de ese tipo de alimentos para tratar de evitarlos. Así es. ¿No? Y los otros puntos son los carbohidratos complejos que acabas de nombrar, pero es no mezclarlos entre ellos, ¿no? Si tú sabes Antes la de cultura... irnos, perdón, doctor, a los complejos para, digamos, completar un poquito la idea de los simples. Hemos hablado de la fruta, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos frente a un diabético y pregunta, ¿yo puedo comer fruta? El número de frutas. Es la diferencia. ¿Por qué? Porque el azúcar natural de la fruta se llama fructosa. Es un azúcar interesante, buena, da energía, pero en exceso sube la glucosa. Y si la destruyo, me absorbe más rápido. Nosotros los endocrinólogos decimos índice glicémico, pero en palabras muy sencillas se absorbe más rápido y como alguien dice, llega a la vena más rápido. Por eso es muy diferente comerse una manzana con cáscara, donde esta fibra va a proteger la llegada, la velocidad del azúcar a la sangre. llegada a la velocidad. Y diferente es a tomarme, por ejemplo, mi refresco de manzana, donde hice hervir la manzana y encima la pude haber licuado. Ese azúcar ya la procesé, ya la cambié, ¿no es cierto? Y yo le digo siempre, boca no trabaja, estómago no trabaja y se absorbe muy rápido. Así en es. palabras muy sencillas. Vámonos ahora a los complejos, a esos carbohidratos que nos vienen de la papa, del camote, de Son la almidones, yuca, ¿no? de los almidones que están enteros, tal cual la naturaleza nos llega. Nos ha dicho, no los combinemos. ¿Por qué? Nosotros verdaderamente tenemos una gran cantidad de carbohidratos en nuestro país. Entonces nos gusta mucho el carbohidrato, tenemos una mentalidad de carbohidratos. Y el carbohidrato nos da en algún momento pues saciedad, lo masticamos y lo disfrutamos porque hay diferentes formas. Entonces no nos damos cuenta como un arroz con frijol y con una yuca, que eso es mucho carbohidrato. Así es. Y ese carbohidrato se va a convertir en azúcar. Y el azúcar es un problema, da dos cosas, si no la gasto se acumula como grasa. Y si soy diabético me va a subir la glucosa. Entonces, yo creo que la primera parte de los diabéticos es decirles, ¿sabes qué? Come un carbohidrato. Elige arroz o frijol o yuca. Pero si ya soy un diabético entrenado, un diabético muy bien educado, elige la mitad de uno y la mitad de otro. Perfecto. Pero eso logra un entrenamiento, es un proceso. Exactamente. Y además una recomendación, amigos, cuando estamos comiendo un plato rico que sí tiene carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, mi frijol con seco que me encanta. Buenísimo. Entonces, si estamos en la primera etapa donde yo todavía no estoy regulándome, ya no le voy a poner mi arroz, le voy a quitar la papita a ese seco. Mira. Me como mi carnecita, mi frijol y le sumo ensalada. Porque esa ensalada tiene esos vegetales frescos, llenos de vitaminas, minerales fibra y también, de fibra. que eso es muy importante. Ahora, si yo ya estoy controlado, ya he bajado de peso, Mi tengo un glucosa horario, está regulada. bueno, ya le puedo poner la papita o un poquito de arroz, no grandes cantidades, no taipá, queridos amigos, porque eso hace daño al diabético y al que no es diabético. Y algo muy importante, la proteína no sube la glucosa. Porque muchas veces lo que dicen a los diabéticos, no coma usted carne. Le limitas la carne, pero señor, la carne es proteína y la proteína tiene otra forma de metabolismo, o sea, se absorbe diferente. Así es. Entonces, pues darle su buen pedazo de carne, uno dice la palma de la mano, una buena medida es la palma de la mano. Usted estire su mano de la mano, la palma de la mano es su pedazo de carne, 200 gramos. Y combinado con un carbohidrato y una buena ensalada. Un mensaje tan simple y tan sencillo para un paciente con diabetes. Es una manera simple de poder representar cómo puede ser un plato de comida principal que es en el almuerzo. Pero también vamos a hablar cómo va a ser este desayuno, cómo va a ser esta cena, cómo va a ser media mañana y media tarde. ¿Cuántas veces al día debería consumir un diabético? Bien. ¿3 veces? ¿5 veces? Hablemos de eso. Bien. Los diabéticos tienen un problema con su célula beta pancreática, no producen insulina. Entonces, si los hago comer a veces más veces al día, tienen que producir más veces insulina. Entonces, un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena cena es más que suficiente. Pero si tengo hambre a media tarde o media mañana, que es posible, yo les digo, borren de la palabra snack del esto, pongan alimento de urgencia. Okay. O sea, un alimento de urgencia es posible a media tarde o media mañana, pero que yo tenga la elección de saber que estos alimentos no me van a subir la glucosa. Por ejemplo, un huevo, Queso. un vaso de leche. Que no sea deslactosada, que sea un vaso de leche descremada, entera, o medio vasito de leche, yo diría, ¿no? O también yo les digo, ¿sabes qué? Media papa ya, cómete media papa sancochada para matar el hambre. Una gelatina sin azúcar, ¿no? Para matar el hambre. Entonces, tú empiezas a notar que son alimentos de urgencia. Porque yo creo, como tú y yo, a veces depende de tu capacidad. Hay gente que puede muy bien desayunar, almorzar y cenar. Hay gente que necesita un alimento de urgencia y yo también se los permito. Pero el hábito es de cada uno.
Y ese alimento de urgencia, queridos oyentes, una pequeña cantidad, porque acordemos que luego va a venir una comida principal. Vamos a hablar un poquito del desayuno, pero antes voy a recordar las líneas telefónicas para que ya nuestros oyentes puedan participar con sus consultas. El 212-4100, el 212-7165 y el 0813-1400, que es la llamada gratuita desde las regiones. Amigos, revienten nuestros teléfonos, que aquí estamos listos para poder orientarlos más. Y bueno, veamos con el desayuno. De hecho, hay un clásico en la mesa de los peruanos, estemos en la costa, estemos en la sierra, estemos en la Amazonía. Nuestro vasito o media jarra de nuestra preparación de avena con quinoa o de nuestra leche con nuestras 7 semillas y una serie de cosas más, que es un buen contundente vaso. Bueno, te voy a dar un comentario. La gente se olvida que la avena es carbohidrato. La gente se olvida que la quinoa es un carbohidrato. La gente se olvida que cuando hago cocciones muy altas de esta avena y esta quinoa, se va a absorber más rápido. Es que no son nutriólogos o no son médicos. Entonces hay que darles un mensaje muy simple. Si quiero comer avena, haga en la forma más simple. Si quiere comer la quinoa, también en la forma más simple. Hazla en la forma, como le dicen en guiso, graneadita, que esa es la palabra correcta. Entonces, pero si yo la hago mezclada y la hago en líquido, me va a subir la glucosa. ¿No? Claro. Y te cuento que hubo un trabajo hace unos 4 años donde demostraron que la quinoa se absorbe muy rápido. Es de medio y alto índice glicémico. Entonces, pues uno tendría que ver esa parte. Es excelente nutriente, ¿eh? Es uno de los mejores nutrientes para el que lo necesita. Y hay que recordar que no es lo mismo y no es igual todo para todos. Por eso la individualidad en la dieta y estar bien asesorados. Tenemos 2 llamadas, una desde Pisco. Luis está en la línea, él tiene 34 años. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Buenas, ¿qué tal? Quiero hacerle una consulta. Mira, yo tengo mi mamá que tiene diabetes, pero yo ahorita no tengo. Bueno, hasta eso no tengo los síntomas. Mi consulta es, yo mido 1,84 m, ¿ya? Y peso 128 kilos, estoy en una obesidad. Y ayer me saqué una tolerancia a la glucosa, porque ya más antes me había sacado, y me salía a las 2 horas 162. Pero ahora me ha salido 230 a las 2 horas y a la tercera hora 130. Pero mi análisis en ayunas me sale me salió 120, porque me salía normal 96, 89, pero ahora me está saliendo 105, 120, ya no. Entonces, y mi hemoglobina glicosilada me salió 6.2, ya me he sacado también. Pero normal, yo no siento nada, me siento normal. ¿Y tu pregunta, ¿no? Luis? Y mi consulta es que si es que tengo diabetes o no, porque eso es lo que quiero... Bien, mira, interesante pregunta para aclarar todo lo que estamos conversando. Madre con diabetes, tiene obesidad, tiene una glucosa en ayunas de 120. Se hace un test de azúcar, que le dice tolerancia a la glucosa, que decimos los médicos, y a las 2 horas le sale 230. Y lo normal es hasta 140. Wow. Y tiene una glicosilada, que es el camión de azúcar de los diabéticos, en 6.2. Pues ya tiene la glucosa alterada en las 2 horas, 230. Con eso es diabetes. Pero si no la tuviese, pues ¿sabes qué? Pues ya estás... Que cuente las horas. Que cuente las horas, así de claro, ¿no? Entonces, ¿tú qué necesitas? Ver lo que comes. Lo que estás escuchando hoy día es muy importante para que veas la cantidad de carbohidratos que estás consumiendo. Y muy importante, el control de tu peso. Tienes que bajar esos 128 kilos para evitar que esto pues vaya a otras complicaciones. Ya tienes una diabetes tipo 2. Y justamente en el tema de perder peso en un paciente obeso, ya se venía hablando de la cirugía bariátrica como solución para la diabetes. Es decir, hacen esta operación en el estómago, se le achica el estómago a la persona y empieza a bajar de peso rápidamente y con eso, chao diabetes. ¿Es así? Mira, la cirugía bariátrica ha dado muchos buenos resultados a la gente que tiene obesidad severa. Ha dado muy buenos resultados a los que tienen obesidad más diabetes. Totalmente de acuerdo. O sea, sí me controla la diabetes, pero hay un punto que es muy importante, es el acceso a una cirugía bariátrica. El acceso a cirugía bariátrica, primero que tienes que tener muchos recursos económicos y segundo que no tiene seguridad social que lo cubra. Pero ¿qué es más importante? Lo que hablamos en el inicio de la consulta, que es la prevención. ¿Y cómo prevenimos? Saber comer, qué comer, cuánto de carbohidrato. Entonces, primero tengo que hacer un plan. Y tu médico recién te dirá si estás
pues apto para una cirugía bariátrica. Pero la gente hoy día cree que es la luz maravillosa una bariátrica. Yo creo que tiene su indicación, no lo dudo, pero tampoco podemos pensar en la bariátrica. Claro, no como primera opción. Jamás como primera opción. Lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, hacer prevención. Y por eso, pues lo que tú decías, como la quinoa, la avena, la soya, la gente se confunde y no entiende que eso sube la glucosa muy temprano y verdaderamente cuando lo consume en exceso es un gran problema. Por eso no es lo mismo cantidad para poder definir si es que lo quito o no lo quito. La cantidad es muy importante. Puede ser que incluyamos esos alimentos, pero en la cantidad que cada uno necesita. Por eso, repito, la dieta es individual. No copiemos la dieta de Google, ni de la amiga, ni del amigo, ni de la que alguien me dijo que pudiera hacer. 12:47 de la mañana, amigos. Tenemos que irnos a una pausa y regresando. Berta, no te vayas, porque venimos con tu consulta. 12:51 de la tarde, amigos, estamos en RPP, les saluda Sara Abu Sabah, hoy en Cuidando tu Salud por el doctor Elmer Huerta. El doctor Gerald Manrique está con nosotros, él es médico endocrinólogo, hemos estado hablando de la diabetes y ahora estamos de lleno en la alimentación. Pero antes de seguir vamos a escuchar a Berta, ella tiene 60 años y nos llama desde Surco. Berta, cuéntanos. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, mi familia toma todos los días una taza de quinoa, que la hiervo con plátano, a veces con manzana. Es una buena taza. Una buena taza, ¿qué es una buena taza? Ahí está la diferencia. Una taza grande, o sea, no es una taza pequeña. La taza regular no es una taza, una taza y media de la regular. Sí, una vez al día. Y particularmente yo al mediodía como fruta, ¿me entiende? Almuerzo a la 1 y en la tarde vuelvo a comer fruta. Me tomo una taza de café y en la noche yo quisiera saber, para prevenir todas estas enfermedades horribles, quisiera saber hasta qué hora puedo comer fruta en la tarde, en la noche, porque a veces cuando como muy tarde amanezco con mareo. Muy buena pregunta, Berta. Yo creo que nos estás planteando una serie de dudas que son bastante frecuentes y que vale la pena ahora comentarlas. Primero es el enfoque. Depende cuánto pese esta paciente. Depende qué hace durante el día. Ejemplo muy práctico, si yo tengo a mi hijo que es tenista, hace natación, pues va todo el día a hacer ejercicio, mi hijo no hay ningún problema que consuma 2 o 3 tazas de quinoa al día. Claro, porque las quema, las gasta, no las acumula. Pero si tengo a mi otro hijo que juega PlayStation y está medio gordito, no le doy quinoa. Porque necesito que coma su proteína, sus huevos, que comas un pan. Claro. Y en todo caso, la quinoa se la damos en el almuerzo acompañado de su presa de pescado. Y se la doy la quinoa en una forma pues de guiso, como dijimos, ¿no? Entonces, bien distribuida con una proteína. Entonces, para ella, por ejemplo, su vaso de quinoa es muy alto, está mezclado con una fruta, es puro carbohidrato. Y de pronto come un pancito más. Que es más carbohidrato. La fruta la está comiendo al mediodía y de repente quiere comer otra fruta más en la noche. Conclusión, está consumiendo mucho carbohidrato. Entonces yo creo que es una visión muy local, ¿no? Nosotros los peruanos nos gusta el carbohidrato y hay un punto que es acceso al carbohidrato. Tenemos acceso a los carbohidratos de forma muy importante. Entonces, la diabetes y la obesidad está asociada a los excesos de consumo de carbohidratos, ¿no? Yo creo que es muy importante entender que esta persona, yo le diría que por ahora no consuma fruta en la noche. Yo creo que sería interesante para los oyentes que demos un ejemplo de cuánto de carbohidrato, y estamos hablando de frutas y de los almidones, podemos distribuirlos a lo largo del día. Vamos a hacerlo juntos, doctora, a ver qué le parece, y vamos complementándonos unos con otros. Empezamos con el desayuno y estamos hablando de una persona promedio, no está ni gordita ni flaquita, está normal y va a empezar con su desayuno. Hay la costumbre de nuestro vaso de avena con quinoa. Entonces, la primera recomendación, desde mi punto de vista, es elige o tu avena, tu quinoa, tu bebida, o tu pan, o tu papa, o tu camento. Uno de los dos, no los dos. Así de simple, elige uno, o la avena, o la quinoa, o el pan, o la papa. Vámonos con la fruta. Voy a comer mi fruta. ¿Qué es mejor ahí? Si yo ya tomé mi pan y mi avena, o mi avena, mejor dicho, ¿voy a tener la fruta picada, entera, o la voy a tener en jugo? Idealmente entera. Entera, es lo mejor. Idealmente con un pirex muy pequeñito o contarla, pues. Una tacita máxima. Una tacita máxima. Ahora, de las mejores frutas para la mañana, una manzana, o agarrar los berries, por ejemplo. Que son unos 10 berries. Ajá, las fresas, el aguaimanto, los arándanos. Y no olvidarnos de la proteína. Ajá. Yo creo que amerita siempre que haya un huevo, que haya atún, queso, jamón,
Pollo, si quiero comer un poco de pollo en la mañana. Y una cantidad pequeña suficiente. Una unidad de huevos sancochaditos, si quieren, sería perfecto. Y eso va a ayudar no solamente a que sea balanceado nutricionalmente, sino que ese azúcar que estamos comiendo de la avena o del pan o de la fruta, poco a poco vaya llegando. Y si usted das cuenta, quedamos con un pan con huevo, una fruta picada, y yo creo que está bastante bueno. Vamos a irnos hasta la hora del almuerzo. Ya hemos dicho que si queremos no es snack, este alimento de urgencia, 30 gramitos de nueces, de repente una frutita con cáscara. Un huevo sancochado. Un huevito sancochado, Sin va muy bien. Y llegó la hora del almuerzo. Tenemos siempre por ley, ¿qué cosa? Mira, la ensalada. La ensalada a la mitad del plato. Como tú has visto, la ensalada cruda es muy importante. Yo creo que la fibra se mantiene, las vitaminas se mantienen. Entonces, la cruda es muy importante. Ahora, ¿tenemos que comer todo sancochado, pollo a la plancha y papa sancochadita? No necesariamente. Yo siempre les digo, saca la piel del animal, no lo frías. Hazlo en guiso, estofado, al horno, sudadito. Y los aderezos y condimentos, mientras no tengan azúcar, acuérdate que hay aderezos que le ponen azúcar o grasas, son muy interesantes. Entonces un diabético puede tranquilamente comerse un guiso. Un estofado, un pollo al horno, un sudado. Un pescadito a la chorrillana. A la chorrillana, sin con problemas. Su papita, su ensalada. Y el tamaño de la carne. Yo digo la palma de la mano. Yo no me hago problema. Si tienes mano grande, beneficiado. Si tienes mano chica, no tan beneficiado, ¿no? Ahora nos vamos a la media tarde otra vez. Podría ser este alimento de urgencia si lo necesitan. Pero en la noche, ¿cómo debe ser esta cena? Yo digo siempre es la mitad de la proteína del almuerzo. O sea, si comiste la palma de la mano entera, la mitad de esa palma de la mano. Y hay gente que le gusta comer un carbohidrato que sea complejo. Yo le digo una papa siempre o medio pan francés que también te va bastante bien. Si somos diabéticos, tener este carbohidrato en la noche, ya sea la papa, el camote o de repente la fruta, ¿se puede o no se puede? Sí se puede, si estoy bien controlado no tengo problema. Pero la fruta yo siempre les digo, guárdala hasta las 4 de la tarde, que va bastante bien porque necesitas gastarla, necesitas moverte. Despejemos ese mito, doctor. ¿Por qué a las personas que tienen resistencia a la insulina, están con sobrepeso o con obesidad, ya son diabéticas o están en prediabéticas, por qué la fruta las restringimos hasta ese horario y les decimos en la tardecita noche mejor nada de fruta? Porque el azúcar de la fruta hay que gastarla. Si no la gasto, la acumulo como grasa. Entonces, ¿yo qué hago después de las 7, 8 de la noche? Me voy a ir a dormir y no voy a hacer ningún gasto energético. Entonces, ¿dónde se va a ir esa fruta? A mi abdomen y se va a acumular como grasa abdominal. Entonces, mejor me ahorro eso y no ahorro grasa abdominal y me permito comer una proteína que tiene un metabolismo más lento. Yo siempre hay un dato, el estómago trabaja. ¿Y qué trabaja? Pues metabolizando las comidas. Así es. Las digiere. Una proteína demora un poco más. Entonces yo creo que una proteína en la noche también va bien. Doctor Manrique, ya estamos llegando a los minutos finales del programa. Me gustaría una conclusión final para nuestros oyentes. ¿Qué les recomienda? Primero que la diabetes es una enfermedad muy prevenible, que está relacionada al sobrepeso y la obesidad. Que asistan a sus médicos de nivel primario, al médico de familia, al médico general de su posta, de su centro médico para hacer despistajes de diabetes. Que involucren a la familia, o sea, involucren a la familia en los hábitos alimentarios, o sea, no consuman tanto carbohidrato, respeten a la avena, la quinoa y la soya, no la consuman en exceso. Y yo creo que para todos nosotros nos conviene que el Estado y nosotros como médicos hagamos prevención a todo nivel. Yo te agradezco por la invitación y nada, yo creo que estamos aptos para dar educación a todo nivel. Gracias a usted, doctor Manrique, y yo sumaría simplemente, amigos, respetemos también los horarios de comida. Uno no debe comer a cada rato, tiene que haber horario. Cada 3 horas si es que necesito este alimento de urgencia a media mañana o tarde y cada 6 horas si yo tengo como suficiente desayuno, almuerzo y cena. Y por favor, por lo menos unas 2 horas y media es el último momento en que yo puedo comer antes de irme a dormir. Y no nos vamos a olvidar de decirles actividad física. Hay que movernos todos los días, por lo menos media hora mínimo diario. Así que amigos, con estas conclusiones y recomendaciones nos quedamos el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo, no solamente a RPP, sino también, por supuesto, a Laura, a Chiqui, que nos ha acompañado aquí en el programa, y por supuesto al doctor Huerta a la distancia. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias, también nos despedimos, amigos.